Si estás en medio de una temporada difícil de tu vida, no puedes precisar qué es, pero es una preocupación constante. Tal vez acabas de pasar por una ruptura difícil y pensaste que era él o la indicada, y luego descubres que simplemente se está desmoronando y te preguntas si alguna vez habrá alguien para ti, o tal vez algo relacionado con tu trabajo. Tal vez estás buscando trabajo y no encuentras, o tal vez es una crisis médica y los doctores están haciendo lo mejor que puedes. Sientes literalmente que estás bajo esas circunstancias. Tal vez algo relacionado con uno de tus hijos y no estás seguro de qué es porque no quieren hablar contigo, pero sabes que algo está sucediendo. O la incapacidad para tener hijos. Tal vez te sientes solo o tal vez estás luchando con depresión y estás tan sorprendido porque piensas que la depresión es como para las personas que no tienen buenas circunstancias y tú tienes buenas circunstancias y simplemente no puedes creer que esto te esté sucediendo a ti. Simplemente piensas, ¿es esta realmente la vida que estoy viviendo? Y de nuevo, puede ser algo de lo que no hables, pero si hoy estás cargando con eso, de hecho, es tan grande que es difícil incluso sentarse y escuchar y casi no te conectas porque te consume todo. Pero estás aquí y tu Padre Celestial tiene algo para ti hoy. Pero creo que lo que hace que cualquiera de esas cosas que estás viviendo o escuchas sea peor, es que miras alrededor y no es cierto, parece que todos los demás están bien. De hecho, los cristianos tienen una frase para esto y si no eres cristiano, discúlpanos, tenemos nuestro propio lenguaje a veces y sí, un poco raro, lo reconozco, pero la forma en que decimos esto es que miramos alrededor y parece que Dios los está bendiciendo y piensas, soy una mejor persona que ellos. ¿Por qué Dios los está bendiciendo y a mí no? ¿Por qué Dios responde a sus oraciones y a mí no? ¿Por qué Dios está bendiciendo sus oraciones, inclusive tontas? Esas ni siquiera son buenas oraciones. Eso ni a oración llega. Te salen con cosas como, y Dios respondió a mi oración. Perdí las llaves de mi coche nuevo y oré y aparecieron en mi bolsa. Y tú estás pensando, a ver, yo tengo una verdadera solicitud de oración. Mi hijo fue arrestado de nuevo y hemos estado orando durante meses, así que tengo una sugerencia para lo que puedes hacer con tus llaves de tu coche pródigo, ¿no? Y odias el hecho de pensar cosas así. Yo también lo odio, pero todos hemos estado allí. Quieres estar feliz por la gente feliz, pero es un poco difícil estar feliz por la gente feliz cuando tú no estás feliz. Quieres estar feliz por la gente bendecida, la gente a la que Dios está bendiciendo, pero cuando Dios no te está bendiciendo a ti, a veces es difícil mantener una buena actitud. Es difícil celebrar con la gente que está celebrando y regocijarte con la gente que se está regocijando porque es como, hola, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no responde mis oraciones serias? Y luego las excusas que a veces hacen los cristianos para consolarte de por qué Dios no te cumple, y no creo que lo apliquen en ellos mismos cuando Dios no les cumple a ellos, ¿verdad? Pero cuando Dios no te cumple, hay algo en algunos de nosotros a veces que quiere alejarse un poco de tu dolor y de lo que está sucediendo y darte una explicación. Y te dicen cosas como, todo sucede por una razón. Adiós, nos vemos. Espero que averigües la razón. Y tal vez esto sea cierto, pero no ayuda que te digan eso. O tal vez Dios está intentando enseñarte algo. Bueno, sí, tal vez sí. Tengo mi pluma lista, así que si Dios lo hiciera claro, me gustaría aprender esta lección y pasar a otra cosa. Y tal vez eso sea cierto, pero no es útil en el momento. Y luego, solo debes tener fe. Adiós. O sea, es algo ofensivo y despectivo. Y lo que escucho cuando escucho a alguien decir eso sobre el dolor de otra persona, cuando alguien saca una de estas frases ya hechas, esto es lo que escucho, esto es solamente lo que pienso. No perturbes mi fe encajonada en Dios con tus circunstancias actuales. Mira, yo tengo a Dios todo estructurado y resuelto. Tú siembras y cosechas, así que sembré cosas buenas, entonces debo cosechar cosas buenas que están sucediendo en mi vida. Y si no están sucediendo en tu vida, no entiendo por qué. Porque pareces una persona buena también, pero no puedes enfrentar todo eso porque no tengo una explicación. Y ya tengo a Dios estructurado, así que espero que te vaya bien. Bye.
Probablemente haya algo sucediendo en tu vida que no sé, que no quiero saber, pero yo tengo un Dios resuelto. Tú haz lo tuyo y yo hago lo mío, ¿verdad? Ahora, si no eres cristiano o no eres una persona de fe o solías serlo, esta dinámica que acabo de describir puede ser parte de la razón por la que no lo eres, porque tu madre o tu hermana o tu hermano tuvieron una crisis real y un pastor o un sacerdote respondió con una frase hecha y sentiste, ¿sabes qué? Espera, tú eres el pastor, tú eres el sacerdote, se supone que debes caminar con nosotros a través de este dolor. Y sentiste que simplemente no estaba dispuestos a entrar en la realidad desordenada y irresoluble de tu vida, y piensas, bueno, si eso es lo que es la iglesia, si eso es lo que es el cristianismo, no, gracias, lo entiendo. Y si yo fuera tú, si fuera mi experiencia, lo siento, merecías algo mucho mejor. Tu madre merecía algo mejor, tu familia merecía algo mejor, y solo quiero que sepas esto, Jesús es mejor que eso. Hoy estamos concluyendo nuestra serie Bajo las circunstancias, sosteniéndote de Dios cuando parece que Dios no te sostiene. Y en esta serie estamos explorando la pregunta, no respondiéndola, estamos explorando la pregunta, ¿qué dicen nuestras circunstancias sobre el amor de Dios? ¿Y qué dicen tus circunstancias sobre la presencia de Dios? ¿Qué dicen tus circunstancias sobre la existencia de Dios? Porque todos estamos tentados a sacar conclusiones sobre Dios basados en nuestras circunstancias, tanto positivas como negativas, nuestras circunstancias y las circunstancias de otras personas. Quizás has sacado conclusiones o has hecho suposiciones sobre Dios basado en lo que has visto que otras personas han pasado. Y cuando las cosas van bien, cuando Dios está bendiciendo, tenemos a Dios todo resuelto. Cuando las cosas van bien, Dios es bueno, ¿verdad? Pero cuando las cosas van mal, ¿dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué estoy haciendo mal o qué hice mal para merecer esto? Ahora, si tienes que desconectarte temprano, y espero que no, pero te voy a dar la línea de fondo, y esto es muy importante. Las circunstancias, sin importar qué tan negativas o extremas sean, las circunstancias no tienen que ser una renuncia para la fe. Jesús se desvió de su camino para crear un escenario para hacer precisamente ese punto. Si te perdiste la primera parte de esta serie, necesitas volver a verla. Jesús se desvió de su camino para crear un escenario para demostrarnos y darnos un ejemplo de que las circunstancias más negativas imaginables no tienen que ser una renuncia para tu fe. Y hoy vamos a descubrir que las dudas tampoco tienen que ser una renuncia para nuestra fe. Y este es un gran ejemplo. Mira, Juan el Bautista. De hecho, la historia de Juan el Bautista es un recordatorio de que las dudas están integradas en la historia del cristianismo. Que si tienes dudas, no hay nada de malo contigo. Probablemente estás justo donde necesites estar y te vas a descubrir a ti mismo en la historia de hoy, porque como Lázaro, Juan el Bautista era en realidad una de las personas favoritas de Jesús. Descubrimos eso al inicio de la serie sobre Lázaro, y Juan el Bautista era una de las personas favoritas de Jesús. Quiero decir, fíjate en esto. Esto es algo que Jesús dijo sobre Juan el Bautista. No cuando él estaba en la audiencia, como si lo estuviera alabando en su presencia. Alabamos a las personas cuando están presentes, pero Jesús estaba a kilómetros de distancia de Juan el Bautista, y esto fue lo que dijo a una audiencia sobre su primo Juan. Les dijo, les aseguro que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. ¿Estás bromeando? Es Jesús diciendo, déjenme decirles quién es la persona más grande que ha vivido hasta ahora. Es mi primo Juan el Bautista. Es el más grande de todos los tiempos. Y el hecho de que Jesús dijera esto sobre Juan el Bautista es lo que hace que lo que sucedió después sea tan confuso, o tal vez para ustedes hoy lo que hace que lo que sucedió o le sucedió a Juan el Bautista sea tan alentador. Ahora, como probablemente saben, si han estado en la iglesia, Juan el Bautista asumió el papel de profeta. ¿Qué significaba? No había matices. Para él todo era bueno o malo. No había términos medios. No había grises. Lo decía como lo veía. No era tímido. Y se cruzó en su camino con el rey Herodes Antipas. Ahora, permítanme decirles quién es. Primero que nada, el rey Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los bebés de Belén y luego tuvo varios hijos. Tenía una familia enorme. Y este era uno de los hijos que en realidad no era un rey literal, pero era un gobernador. A veces se les refería como reyes. Entonces, cuando el rey Herodes Antipas decidió casarse con la esposa de su hermano, Juan decidió, tengo que hablar de eso y tengo que hacerlo públicamente, porque eso estaba en contra de la ley. No podías casarte con la esposa de tu hermano, incluso si estaban divorciados.
Y no solamente eso, él es el rey y como es el rey, así es la sociedad. Y además de eso, esta relación entre Herodes Antipas y la esposa de su hermano comenzó con una aventurilla por allá en Roma y luego llegaron juntos a Judea y es como si ella le dijera a su primer marido, cariño, te dejo por tu hermano y para hacerlo aún más complicado, imagina esto, la esposa del hermano de Herodes, Herodías, era la hija de su hermana, es decir, Herodes Antipas se casó con su sobrina. Aún en ese entonces esto estaba muy mal, retorcido. Y de nuevo, Juan el Bautista habla porque no lo tolera. Esto está en contra de la Torá, está en contra de la ley, es asqueroso y no es bueno para la sociedad. Y de nuevo, como es el rey, así es la sociedad. Entonces Juan el Bautista hablaba esto en público. Quiero decir, imagina a Herodías o a Herodes Antipas atravesaban las calles en uno de esos vehículos que llevaban sobre los hombros los esclavos y van por la ciudad y de repente escuchan a Juan el Bautista, ¡adúlteros, adúlteros, adúlteros! Los llamaba así. Y en su mente, en la mente de Juan el Bautista, estaba haciendo lo correcto, está confrontando con la verdad al poder. Esto es lo que dijo literalmente y es asombroso. Marcos nos cuenta, y Marcos obtuvo esto de Pedro, y Pedro lo sabía de primera mano. Le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No es solo que estés cometiendo adulterio, no es legal, estás rompiendo la Torá, estás violando los estándares de Dios, estás ceremonialmente impuro, no es legal para ti tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Claro que sí, pero había un problema. Pero no había logrado hacerlo ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y una de las razones por la que temía a Juan es porque Juan era la persona más popular en Judea en ese momento. Cuando Juan bautizaba, comenzó a bautizar en el río Jordán, el texto nos dice que toda Judea y toda Jerusalén salieron a escuchar, a predicar a Juan. Ahora, suponiendo que esto sea exagerado, pero si solamente el 10 o el 15% de la población se presentara para escuchar a Juan predicar y enseñar, serían decenas de miles. Todos sabían quién era Juan y Herodes pensaba, ok, no vamos a tocar a este tipo, si tocamos a este tipo va a haber problemas. No podía porque temía a Juan y lo protegía específicamente de Herodías. Sabiéndolo un hombre justo y santo, Herodes Antipas sabe, ok, lo que hice no estuvo nada bien, violé la ley de Dios, sé lo que pensaría sobre alguien más que hiciera esto, así que sabía que era culpable. Entonces, fíjate, cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Así que no sabemos si se paraba en la parte trasera de la multitud o se disfrazaba porque los gobernantes hacían eso de vez en cuando para averiguar qué pasaba con la gente, pero escuchaba a Juan y sabía que era un hombre santo y justo. Él es el tipo más popular de Judea y no entendía todo lo que Juan enseñaba, pero sabía que había algo en este tipo. Eventualmente Herodías consigue lo que quiere y al menos convence a su esposo de que arreste a Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es arrestado por los hombres de Herodes y Herodes sabiamente no lo encarcela en Jerusalén, donde Herodías podía llegar a él. Encarcela a Juan el Bautista en una mazmorra del desierto, abajo en el valle del río Jordán, lejos de la ciudad de Jerusalén. Pero es un lugar miserable, incómodo, inhumano para estar y quizás creo que lo puso allí para protegerlo de su esposa. Y es cuando la historia se vuelve extraordinariamente confusa o quizás extraordinariamente alentadora. ¿Estás listo para esto? Fíjate. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, el primo Juan, el hombre más popular de Judea, un hombre justo, todos saben que es un buen tipo. ¿Qué crees que hizo Jesús por el mejor hombre de todos los tiempos? Juan realmente utilizó su propia popularidad para lanzar el ministerio de Jesús. Recuerda esto, recuerda que Juan el Bautista tenía miles y miles de personas que venían a escucharlo predicar y enseñar y bautizar en el valle del río Jordán. Y un día, mientras hacía lo suyo, levanta la vista y dice, aquí está el Hijo de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y dice sobre Jesús de Nazaret, su primo, miren, ustedes piensan que soy genial, piensan que he atraído una gran multitud. Déjenme decirles, no soy digno ni de atar las sandalias de este tipo. No soy nada en comparación. Es hora de que yo disminuya, es hora de que Él se engrandezca. Y en ese momento, muchos de los discípulos de Juan el Bautista dejaron a Juan para seguir a Jesús.
Y Jesús despegó en su ministerio público, así que Juan el Bautista, él es el precursor, él es el acto de calentamiento para Jesús. Y por supuesto, Jesús está extraordinariamente agradecido por Juan el Bautista. Pero cuando Juan es arrestado y detenido, ¿qué crees que hizo? Liberarlo, sacarlo, enviar un ángel para sacarlo, enviar algunos amigos, hornear algunos brownies y visitarlo, al menos llevarle panes y peces o convertir a Herodías en una estatua de piedra. No, quiero decir, hay todo tipo de cosas que Jesús podría haber hecho, pero es tan extraño. Y Mateo, que estuvo ahí, Mateo era un cobrador de impuestos que tenía gente que trabajaba para él, escribas que escribían todo, y por eso el Evangelio de Mateo es tan lleno de detalles. Y escuchen cómo explica Mateo lo que sucedió. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Se fue bien lejos en la dirección contraria y no fue de vacaciones, se fue a vivir a Capernaum. Judea y Jerusalén están en el sur. Jesús dejó el sur, dejó Judea, fue todo el camino de Galilea y fue lo más al norte que pudo. Llegó al mar de Galilea y subió hasta la punta más alta del lago. Caminando está a unos 320 kilómetros o más de distancia de Juan el Bautista. Y esto es lo asombroso. Cuando oyó lo que le pasó a Juan, Mateo junta estas dos ideas casi en una sola frase. Jesús inmediatamente se retiró a Galilea, y esto es importante, se estableció en Capernaum, que es un hermoso pueblo pesquero en el extremo norte del mar de Galilea. Juan el Bautista es arrestado, puesto en una mazmorra. Jesús se va al lago y no fue solo para un fin de semana, se fue y vivió allí con sus discípulos en la dirección totalmente opuesta, mientras Juan se está asfixiando en una mazmorra del desierto. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué Mateo nos contaría esto? ¿Por qué no simplemente dice que Juan el Bautista fue arrestado, sino que nos cuenta lo que hizo Jesús? Quiere que sepamos que la respuesta de Jesús al arresto de su primo es que se fue en la dirección opuesta. Y él realmente se retiró. Y esto es horrible, es terrible, es vergonzoso. Pero en la literatura, una de las maneras en que sabes que es auténtica es cuando algo hace que el héroe se vea mal. Es decir, no lo inventaron, porque no te inventas una historia que haga que tu héroe se vea mal. Si estás tratando de convencer a alguien de creer algo sobre una persona, omites las cosas malas. Lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué Mateo lo incluiría? Dos razones. Número 1, sucedió. Número 2, porque cuando Mateo escribió esto, tenía la perspicacia para saber por qué Jesús hizo lo que hizo, y él creía, como yo creo, que lo hizo por nosotros. Es horrible, fue intencional. Esto es lo que quiero decir con eso. ¿Alguna vez sientes que Dios está a kilómetros de distancia, que en su momento de mayor necesidad, en tu momento de mayor necesidad, nunca te has sentido más lejos de Dios? Sé que lo has sentido cuando las cosas van bien, simplemente sientes la presencia de Dios. Cantas estas canciones con tanto entusiasmo y luego las circunstancias cambian y es como, ¿dónde está Dios? ¿Alguna vez sientes que Dios está a cientos de kilómetros de distancia relajándose en el lago mientras tú sudas? No eres el primero y no serás el último. Pero Mateo quiere asegurarse de que veamos la conexión entre estas dos grandes ideas. ¿No es asombroso? Así que Juan estuvo en prisión durante 1 año. Déjame contarte sobre las prisiones en aquel entonces. No tenían comedor, no tenías un tiempo fuera para estirar las piernas, nada de eso. Estás en un agujero en el suelo o estás en un edificio básicamente de ladrillos del que te dejan salir de vez en cuando. No hay comida. La única forma en que vas a comer es si tienes amigos y familiares. Si no tienes amigos y familiares que te visiten y te traigan comida, vas a morir de hambre. Puedes simplemente morir de desnutrición o de sed, porque no hay un programa de alimentos. Así que la gente de Juan el Bautista iba y venía y cuidaba de él. Y pasan 6 meses. Nunca se oye de Jesús. Pasa 1 año y nadie oye de Jesús. Y el hombre más grande nacido de mujer, según Jesús, comienza a dudar. Porque lo que es cierto para nosotros es cierto para Juan. Un cambio de escenario sacude tu tranquilidad. Las cosas van bien. Dios es bueno. Las cosas toman un giro para mal. Recibes esa llamada de uno de tus hijos y viene la pregunta, oh no, ¿dónde está Dios? Y Juan el Bautista comienza a preguntarse si tal vez había entendido mal a Jesús, y ahí estamos una vez más, justo en medio de la historia, pero hay más dolor en la llaga. Juan recibe noticias sobre todas las cosas increíbles que Jesús está haciendo. Sus discípulos van y vienen manteniéndolo informado, como diciendo, Juan,
No vas a creer lo que hizo tu primo esta vez. Predicó este sermón increíble. No entendemos mucho de él, pero justo después baja al pueblo y un centurión se acerca a tu primo y le dice, mi siervo está enfermo en casa. Y tu primo, el rabino Jesús, a quien nunca había conocido antes, dijo al centurión, iré a tu casa y sanaré a tu siervo que nunca he conocido antes. Y en el camino detiene todo y sana al siervo desde 4 cuadras de distancia. Tu primo trabaja de forma remota. Es increíble. Puede decir palabras y la gente sana. Y Juan piensa exactamente lo que nosotros pensaríamos. Entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué no me lanza una palabra? ¿Qué pasó con la parte de que he venido a liberar a los cautivos? Soy un cautivo real y tú sabes mi nombre. Y Juan se pregunta, ¿qué pasa contigo, Jesús? Y una vez más, ahí estamos en la historia. Y quiero alegrarme por toda la gente feliz, quiero alegrarme por toda la gente sana. ¿Quieres alegrarte por todas las personas que tuvieron hijos y nietos y estás feliz por la gente cuyo matrimonio sobrevivió y la terapia funcionó y superaron lo que superaron? ¿Quieres alegrarte por ellos? Felicidades por tu promoción, felicidades por tu beca. Y eso es genial. Tu dolor de garganta desapareció justo antes de tu presentación. Me alegro mucho por ti. ¿Tienes algún problema real? Porque yo sí los tengo. Porque ve a Juan el Bautista, el hombre más grande que jamás haya vivido según Jesús. ¿No se supone que Dios es bueno? Parece que Dios viene al rescate de todos, menos tú. ¿Por qué parece que Dios está viniendo al rescate de todos ahora, excepto de Juan el Bautista, una de las personas favoritas de Jesús? Finalmente, Juan ha tenido suficiente porque es humano como nosotros, y entonces el texto dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Juan piensa, sigo escuchando todo esto, pero tengo algunas preguntas. Esto no tiene sentido. Estás haciendo todas estas cosas increíbles. ¿Por qué me dejas pudrirme en una prisión y yo no hice nada malo? De hecho, hice lo correcto, lo audaz, lo poderoso, lo valiente, y ahora estoy sufriendo por hacer lo correcto. Mientras tanto, estás haciendo todos estos milagros para personas que quizás no han hecho nada bien. De hecho, en algunos casos, parecen ser amigos de Roma y escucho que hasta tienes un recaudador de impuestos como parte de tu grupo. Entonces, ¿cómo es que no me libras de este rey loco? Así que Juan, que estaba en prisión, se enteró de las obras del Mesías y envió a sus discípulos a preguntar. Y aquí está la pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el elegido? ¿Estaba equivocado? ¿He estado creyendo en un cuento de hadas? ¿He estado creyendo en un mentiroso? ¿Eres tú el que ha de venir? Quiero decir, soy Juan el Bautista, que anunció que Jesús es el que había de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero la verdad ya no lo sé, porque esto no tiene sentido para mí. No estás haciendo lo que creo que el Cordero de Dios debería hacer por sus amigos. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a alguien más? ¿Hay algo en esto? ¿He vivido engañado y solo creí en él porque mis padres me enseñaron a creer en esto que es magia? ¿O es un cuento de hadas como el Padre en el cielo? ¿Es esto algo que enseñamos solo para mantener a los niños bien portados? Verás, estoy convencido, y podría estar equivocado, pero estoy convencido de que Jesús dejó morir a Lázaro para nuestro beneficio, y creo que Jesús dejó que Juan se pudriera en una celda de prisión también para nuestro beneficio. ¿Amaba Jesús a estos hombres? ¡Claro! ¿Recuerdas la historia de Lázaro cuando el sirviente viene a decirle a Jesús que Lázaro está enfermo? Recuerda esta parte. El sirviente le dice a Jesús, Jesús, el que amas está enfermo. Ni siquiera tuvo que usar el nombre de Lázaro. ¿Amaba Jesús a estos hombres? Sí. ¿Te ama Jesús a ti? Claro que sí. ¿Tiene sentido esto? De alguna manera sí y de alguna manera no. Pero ¿amaba Jesús a estos hombres? Claro que sí. ¿Te ama Jesús a ti? Sí. Así que vienen a Jesús y le dicen, oye, rabino, el primo Juan tiene algunas preguntas para ti. ¿Quieres saber? Y esto es un poco vergonzoso, por favor, no lo juzgues severamente, entiende su situación. Ha pasado 1 año y medio ya en la cárcel y el primo Juan quiere saber, ¿eres tú quien dijo a todos que eras? Porque ya tiene sus dudas y para ser honestos, nosotros también lo dudamos. Y esto es lo que Jesús dijo. Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. A lo que pensaron, eso no va a ser muy alentador. Ya le hemos contado todo lo que haces y no se siente alentado por todas las cosas que estás haciendo por todos los demás que nunca conociste, pero no estás haciendo por él. Y Jesús dice, no. De todos modos, quiero que vuelvan y le digan lo que oyen
lo que ven, y quiero que le digan esto específicamente. Dile al primo Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen algunas enfermedades de su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y dicen, está bien, se lo diremos, y se van. Y entonces viene la mejor parte. Luego Jesús dice algo para nosotros, se dirige a la multitud, pero no dijo esto por la multitud, lo dijo por nosotros, para aquellos de nosotros que nos preguntamos si Dios sabe y si realmente le importa, a aquellos de nosotros que estamos desanimados por su aparente falta de atención y cuidado. Dice algo para aquellos de nosotros que sentimos que estamos esperando en la mazmorra y no tenemos una fecha de juicio. De hecho, no tenemos ninguna representación. Parece simplemente que va a continuar y no se ve un final y empezamos a dudar y esto desgasta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y Jesús mira a esa audiencia, pero lo dice por ti, lo dice por mí, lo dice por nosotros y esto es increíble. Nadie en el primer siglo podría haber inventado esto. Jesús los mira y nos habla a nosotros y dice esto: dichoso el que no tropieza por causa mía. Jesús anticipó tu confusión y la mía. Jesús anticipó nuestras dudas. Jesús anticipó mientras nos sentamos y tratamos de hacer esto una fórmula y pensamos, si yo hice, Dios debería, y si prometí, Dios va a hacer. Pensé que había algún tipo de fórmula, algún tipo de código, y Dios no actúa como crees que Dios debería actuar, y Jesús no responde como creo que Jesús debería responder. Y Jesús está diciendo, bendita es la persona que no se tropieza cuando no actúo como piensan que debo actuar. Benditos los seguidores que no dejan de seguir cuando su Padre Celestial no hace lo que piensan que su Padre Celestial debería hacer. Él anticipó nuestra confusión. Su respuesta o falta de respuesta puede hacernos tropezar. Su respuesta o falta de respuesta puede hacernos dudar. Podría tratar de o tentarnos a alejarnos, y eso es innecesario. Y quiero decir esto a algunos de ustedes hoy, porque están justo al borde, están alcanzando la perilla de la puerta para irse de la fe. Y algunos de ustedes han experimentado esto, que cuando pierden la fe, optan por algo para sustituir su fe. Y cuando deciden que Dios no es suficiente, que Jesús no es suficiente, que el cristianismo no es suficiente, escogerán otra cosa, elegirán algo más, y ese algo generalmente empeora las cosas, nunca las mejora. Philip Yancey es un periodista y escritor cristiano y tiene una manera de capturar la esencia de la fe cristiana con una claridad que en realidad impacta, especialmente cuando habla de la desilusión. Y él dio esta idea: lo único peor que decepcionarse de Dios es tratar de navegar la decepción sin Dios. Déjame repetirlo. Lo único peor que decepcionarse de Dios es tratar de navegar la decepción sin Dios. Lo único peor que la decepción con Dios, que Dios no actúe como creo que debería actuar, es enfrentar la decepción una vez que te has alejado de Dios. Porque en ese momento no tienes esperanza de entender las cosas y no tienes esperanza de que las cosas tengan sentido algún día. Y Jesús dice, esto es increíble, dice, y lo entiendo. Entiendo cómo mi comportamiento, entiendo cómo la inactividad del Padre Celestial, entiendo cómo la oración no contestada puede hacerte tropezar. Bienaventurado el que no se deja tropezar. Feliz es el que no confunde mi silencio con mi ausencia. Feliz es el seguidor que sigue de todas formas. Feliz es el creyente que sigue creyendo de todas formas. Y entonces los discípulos de Juan se van a contarle a Juan las buenas noticias. Jesús hace el comentario que acabo de leer y los que lo escucharon, incluyendo sus discípulos, dijeron, ¿por qué no van con él? ¿Por qué no haces algo? Amamos a Juan el Bautista y Juan el Bautista es una leyenda. ¿Por qué no haces algo? Y Jesús les asegura, dice, no lo entiendo. Entiendo cómo mi comportamiento es tan confuso para ustedes, así que permítanme asegurarles. Y entonces es cuando dijo esto: les aseguro que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Él es el mejor. Es uno de mis favoritos, pero no lo voy a rescatar. Y no lo hizo. Y puede que tampoco te rescate a ti, pero no tienes que tropezar y alejarte de Jesús, tu Salvador. Dios puede responder a tu oración, puede responder de una manera que no esperas, o puede responder a tu oración en un momento que no es tu momento. Entiendo todo eso, pero puede que no haya rescate. ¿Significa eso que Dios no se preocupa, o que Dios está en silencio, o que Dios no está haciendo algo? Absolutamente no. Jesús arregló estos escenarios, estas narrativas, estos incidentes históricos reales para nuestro beneficio.
Bienaventurados aquellos que enfrentan la adversidad, confían de todas formas, a alguien siguen de todas formas y no tropiezan y ni se alejan de Dios, su Padre. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, yo estaría pensando, sí, es fácil para ti decirlo, pero no conoces mi historia y yo no conozco tu historia. Te lo digo, si no estuviera seguro de esto, no me pararía aquí y lo diría. Y si fuera ese otro tipo de predicador, me pasaría aquí y te diría, si confías en Dios, todo te va a salir bien. Tendrás un final feliz y con el tiempo simplemente alejamos a todas las personas que no tienen finales felices y simplemente tenemos una iglesia con personas con finales felices y todos miran alrededor y todos están saliendo bien y debemos tener más fe. ¿Sabes? Eso no es el cristianismo. Eso no es el evangelio. No encuentras eso en las enseñanzas de Jesús. Lo que encuentras es que a dos de sus hombres favoritos los dejó sufrir y sin embargo estaba tan activo como siempre. Y aquí estamos hablando de esos dos hombres 2000 años después. Y su historia nos recuerda que no tienes que explicar lo inexplicable. Y no solamente eso, para seguir a Jesús no tienes que encontrar una razón. No tienes que encontrar una razón para toda disfunción en la vida para seguir a Jesús. Nos recuerda que la duda y las preguntas son solo parte del viaje y que llevas tus dudas y tus preguntas contigo y algunas de tus preguntas obtendrán respuesta y algunas nunca obtendrán respuesta. Y eso está bien. Puedes continuar confiando y siguiendo creyendo y me recuerda que no eres la primera persona y no seremos las últimas personas en luchar para darle sentido a la disfunción de la vida. Pero eso no significa que Dios haya perdido el control. No significa que Dios no siga trabajando. No significa que Dios no te ame o que no tenga un propósito para tu vida. No eres el primero ni el último en tener dudas. Esto es lo que es asombroso sobre la historia de Lázaro. Esto es lo que es asombroso sobre la historia de Juan el Bautista. Y hay otras historias esparcidas en los evangelios. La duda está integrada en la historia de nuestra fe. Estas son las historias y está en las historias. Es común, es normal, es aceptable. No ofende a tu Padre Celestial que tengas dudas, porque incluso Jesús reconoció que te puede hacer tropezar. Él lo dijo. Y si los favoritos de Jesús no eran inmunes, tú y yo tampoco somos inmunes y tú tampoco eres inmune ni tu familia. Él los amó y te ama y te invita. De hecho dijo, todos los que estén cansados y cargados, quiero que vengan a mí. Y algunos de ustedes cansados y cargados, les levantaré la carga, pero a otros de ustedes van a soportar la carga. Y les daré la fuerza para soportar la carga. E incluso si caminas por el valle de la sombra de la muerte, estoy contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento y no necesitas tener miedo porque estoy contigo y te ofrezco una esperanza que empieza en esta vida, pero que se extiende a la vida venidera, porque Jesús prometió la vida eterna. Y así puedes confiar y obedecer y seguir y puedes llevar tus dudas y tus preguntas contigo y no tienes que tropezar y alejarte solo porque Dios no actúa como crees que Dios debería actuar.